Hoy estamos con Fo León, que es gestor cultural del campo musical. Fo León, contame un poco sobre Perra Pop, que es el espacio que gestionas. Bueno, primero gracias por la invitación para hablar de esto. Perra Pop es como una sombrilla bajo la cual existen muchas cosas, tanto lo que es la preservación de la memoria histórica, lo que es el movimiento de música rock y alternativo en el país, y después lo que es difusión de trabajos nuevos, tanto en vivo como en radio, que tengo un programa en Radio Nacional, y hace poco, como un año exactamente, publiqué un libro que tiene que ver un poco con esto. Mixtape. Mixtape, correcto, sí. Háblanos un poco más sobre Mixtape, realmente qué abarca y qué busca como propósito. Ok, un poco tiene como una función como doble. Por un lado es un poco hablar de las bandas, lo que hacen, sus historias, los diferentes momentos históricos, no de una forma académica, sino más bien de una forma totalmente anecdótica y personal. Y a la vez como para tratar de explicarle a alguien por qué algo es importante para vos, tenés como que tratar de dar los datos que contextualizan esas cosas. Entonces el libro a la vez es un poco personal, entonces cuenta un poco como mi historia mientras voy como creciendo y a la vez voy creciendo dentro de la escena. Entonces tiene como un poco esos elementos que son como muy íntimos, ¿no? De por qué una canción te importa, por qué una banda te importa, o qué tipo de contextos son los que hacen que algo así sobresalga, mientras voy contando historias de gente que hacía música, o bandas que existieron hace mucho tiempo, o bandas nuevas, y entonces va un poco como cruzando por ahí. Hablemos un poco sobre esos datos. ¿Cuántas bandas activas hay en el país en este momento y de qué parte del país son? Ok, principalmente obviamente está casi todo concentrado en el Casco Central, lo cual pues no debería extrañarle a nadie. Específicamente en lo que tiene que ver rock y música alternativa, sin exagerar, podemos estar hablando de 300 bandas activas en este instante. Tal vez incluso más, estoy como tratando de no sonar exagerado, pero la gente como que no le va a creer a uno. Solamente en mi trabajo personal, yo he trabajado con más de 150 bandas en 2 años, ¿verdad? Nada más como para darte una idea, en 2 años y medio más o menos. Esto tiende a irse de rock progresivo, pasando por varas electrónicas, incluso cuestiones de hip hop y todo eso. Entonces es bien amplio, pero se nota mucho la producción. Estamos hablando de un país que está produciendo más de 300 discos al año. Entonces sí hay una gran producción musical, nada más que no es visible. Si hay tanta producción, ¿qué factores son los que influyen para que se mantenga oculta? Una de las cuestiones más importantes son como los espacios de legitimación cultural, por decirlo así. Casi toda la música que existe, que es de factura nacional, está fuera de los espacios legitimantes. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras viendo la sección deportiva Canal 7 y pasan una canción de música nacional para ilustrar el gol de la semana, es más probable que tengas un sentido como de legitimidad alrededor de eso, porque estamos hablando de los medios que son considerados como más oficiales o más cerca del discurso principal. El problema es que ni siquiera tenemos como ese tipo de espacios. Cuando vos ves una película como Michael Jordan, por ejemplo, que estamos hablando de un récord de taquilla centroamericano, y no tiene tanta música nacional, de repente es como perdemos oportunidades de legitimar el resto de discurso cultural que hay en el país. Entonces, la música tiene que tratar de acercarse a esos espacios para tratar de entrar. Como no existen esos espacios y todo eso se tiende a ilustrar con música tomada afuera, entonces se invisibiliza mucho. Entonces, para poder acercarte a eso, tienes casi como que meterte en la subcultura e ir como escarbando. Pero lo interesante es que no estamos hablando de bandas con sonidos súper extraños y todo, estamos hablando de cuestiones como Sonámbulo. O sea, ¿cómo es posible que algo tan popular como Sonámbulo y que es tan bailable y tan masivo no llene el Estadio Nacional una vez al año, por ejemplo? ¿Cuál es la cuota del Estado en la creación de estos espacios? ¿Y qué hacemos nosotros que pueda beneficiar a estas bandas para que puedan crecer y visibilizarse? Ok, lo interesante es que dentro del gran aparato estatal tenés entes, por ejemplo, como la UCR o con diferentes espacios que tiene como en Canal 15 y Radio U, o por ejemplo en CINART, que sí están como cooperando. Pero cuando te pones a hablar principalmente del Ministerio de Cultura, ahí la cobertura tiende a desaparecerse un poco. Usualmente los refuerzos institucionales van hacia la que se conoce como música académica, que es lo que llamarías, ¿verdad?, como música clásica, o la música folclórica, que también tiene una gran necesidad como de cobertura antropológica y demás. Si estás en alguno de esos dos espacios, estás cubierto a nivel institucional. Y si estás haciendo música bailable o música romántica, también estás más o menos cubierto, pero todo lo que cae en los espacios que no son exactamente bailables y que no son institucionales, queda como a la deriva. Entonces el Estado en eso, bueno, todos sabemos que no hay suficientes recursos, entonces hay que tomar eso en cuenta, pero tampoco estamos viendo como coordinaciones para tratar de facilitar las situaciones. No existen como incentivos para los espacios públicos para que programen música nacional, sea en vivo o pregrabada, digamos. Más bien te encontrás como, por ejemplo, que si alguien logra como
hacer un evento grande de música nacional de repente tiene que pagar un montón de plata, entonces tampoco están como incentivados a estar produciendo mucho. Entonces no existen como ese tipo como de exoneraciones o ese tipo como empujes que se deberían dar como para que la cuestión se vea distinto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros, digamos, para poder ayudar, para poder involucrarnos más, para poder crear nosotros espacios? Y un poco sobre qué hacen además las bandas, porque vos hablas un poco sobre la innovación, entonces cómo eso también nos ayuda a nosotros a acercarnos más a ellos. Ahora que mencionas la innovación, uno de los problemas que tenemos es que el país no está acostumbrado a apoyar innovación en general, como que nos hemos alejado un poco de lo que ha distinguido a Costa Rica en otros momentos históricos. Más bien nos hemos vuelto increíblemente conservadores con nuestras ideas y con la forma de explorar ideas ajenas. Entonces, vos ves que la mayoría del buen diseño tiende a no pagarse acá, sino que tiende a pagarse en empresas que exportan el diseño a países del primer mundo. Uno empieza a ver lo mismo en música. Las bandas grandes de acá son grandes afuera, pero no son grandes en Costa Rica. Bandas como Billy the Kid, por ejemplo, o Las Robertas. Entonces, tenemos un problema con apoyar la innovación en general. El hecho de que la música es un ejemplo inmediato, porque para sacar una banda lo que pasa son como unos cuantos instrumentos y un grupo de gente joven como con una intención. Entonces, en el momento que tenés ese tipo de espacios no siendo como alimentados, empezás como a tener como una parálisis de lo nuevo, por decirlo así. La gente no está obligada a buscar cosas, pero si quisiera acercarse, se encontraría cosas que no esperan. La frase más común, que también es una frase impresionante a la hora de pensar en la autoestima de la cultura costarricense, es: ay, pero eso no suena como de acá, lo cual es como bastante catastrófico cuando uno lo analiza. Pero lo interesante es que hay un montón de frases, digo, de momentos que esta frase se puede decir si una persona va investigando los diferentes géneros musicales que le gustan. O sea, si a alguien le gusta como el pop y escucha bengalas, podría soltar una frase de esas. O si le gusta, digamos, si le gusta el rock alternativo, cuestiones más noise, digamos, escucha Vicepresidente y tiene una reacción muy parecida. Entonces lo interesante de todo esto es que es cuestión como de salirse un poco del espacio de confort e ir accediendo a esas cosas. Lo interesante es que no puede hacerlo, al menos que tenga como una especie de mapa para encontrarlo. Hay espacios interesantes como un website que se llama dondescucho.com, que lo que hace es hacer listas de bandas y poner todos los espacios donde se puede encontrar la música, porque son como intentos desesperados como para que la gente pueda como facilitar como su proceso de descubrimiento. Ahora, hablando de espacios, surge el Farolito como una parte de tus iniciativas de gestión. Háblanos un poco sobre eso y sobre cómo apoya precisamente esta problemática. Ok, lo interesante del Centro Cultural es que el Centro Cultural ha estado tratando de meterle el hombro al arte costarricense durante 25 años en todos los espacios posibles. Históricamente ha tenido un acercamiento a la música costarricense y en especial al rock desde hace más de 15 años. Hace más de 10 años estaba el espacio que tenía Darren Mora, que era rock en el Farolito específicamente, y ahí ya existía un espacio mensual y todo eso. Eso pues terminó por ahí en 2014 y yo hago como un remix de ese espacio, por decirlo así, no solamente dedicado al rock, sino tratando de abrirlo un poco más a los otros géneros o áreas de exploración de la juventud, por decirlo así. El espacio en el Farolito, la idea es crear un espacio todo público, gratis, que sea un horario benigno, en un espacio céntrico, para que la gente tenga más facilidad de descubrir qué es lo que está haciendo la gente joven a nivel musical acá. Eso por un lado. Y por otro lado, es un poco como el darle espacios dignos al artista que lo legitimen, ¿no? Porque todo esto lo que tenemos es un problema de contextos. La calidad musical está ahí, el problema es cómo lo empacamos para que la gente lo pueda consumir. Eso es una de las áreas donde hemos estado trabajando. El otro espacio que tenemos, que se va a lanzar ahorita como en unas cuantas semanas, se llama La Movida Caníbal, en honor a Casa Caníbal, que es una casa de experimentación cultural que tiene el Centro Cultural de España. Y ahí lo que estamos haciendo son grabar bandas, tocando sesiones en vivo, pero son sesiones de audio, no son sesiones de video, digamos. Es un poco siguiendo lo que se hacía en la BBC de Londres bajo John Peel y todo eso. Entonces son como diferentes espacios como para tratar de capturar cosas para que no se pierdan y para poder difundirlas y como tratar de crear espacios para seguir como creando como un lugar donde la gente pueda llegar a buscar cosas y descubrir lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Segundo Toque. Y gracias a ustedes por el espacio y por estar como experimentando más formas de contar las noticias y lo que está pasando acá. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están sintonizando hoy lunes y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizar.